que corresponden a las Q2, Q3 y X2, Y2 y Z2 corresponden a Q4, Q5, Q6. X3, Y3, Z3 correspondería a Q7, Q8, Q9. De modo que la XN correspondería a 3N menos 2, YN Q3N menos 1 y ZN Q3N. Estas son las coordenadas. Voy a tener Q3N coordenadas y en términos de momentos yo tendría la velocidad X1, velocidad Y1 y velocidad Z1 sería el momento 1, momento 2, momento 3. La velocidad en la dirección X de la partícula 2, en la dirección Y de la partícula 2 y la dirección Z de la partícula 2 sería P4, P5, P6. Hasta que llegue yo a la última y esta sería un total de P3N-2, P3N-1, P3N. Entonces, este vector que me caracteriza todas las posiciones y todas las velocidades de todas las partículas va a tener Q3N coordenadas y va a tener 3N momentos. Este vector es un vector pues que es difícil de graficar, pero lo vamos a simplificar pintando el espacio-fase. En el espacio-fase, en el eje horizontal están las coordenadas, en el eje vertical están los momentos, como si tuviéramos un sistema de dos coordenadas, donde la coordenada Q corresponde a todas las coordenadas, de la Q a la 3N, y el momento P corresponde a P1, P2, P3 hasta P3N. Entonces, cada punto del espacio-fase me va a representar una configuración del sistema, un estado accesible del sistema. Como una foto de este enjambre de abejas, una foto es un estado accesible, tiene coordenadas y momentos. Esta otra foto, la foto 2, va a tener coordenadas y momentos. Entonces, cada foto me va a representar una configuración accesible del sistema. Estos puntos del espacio-fase no son partículas. Los puntos del espacio-fase me representan estados accesibles del sistema. En eso nos quedamos ayer, ¿verdad? Eso fue lo último que comentábamos ayer. Muy bien, entonces, ahora, quiero hablar de unas cosas que se llaman, probabilidades y ensambles. Quiero calcular probabilidades y ensambles. Pero vamos a seguir trabajando con esta notación de Qs y Ps. Entonces, déjenme ponerlo de esta manera. Entonces, voy a anotarlo. La distribución de probabilidad que involucra varias variables. Esta es la sección 1.7 del RAVE. Entonces, considere una variable
considere una probabilidad que depende de más de una variable. De más de una variable. Considere las variables U y B, las cuales pueden tomar los valores posibles. La variable UI, la variable U puede tomar los valores UI con I igual 1, 2, 3 hasta N. ¿Sí? Es decir, U1, U2, U3, U4 hasta UN. Y la variable BI la variable B puede tomar los valores, variable B puede tomar los valores B1, B2, B3 hasta BN. Hasta BN. ¿Sí? CAP, este es punto. CAP, la probabilidad de que la variable U pueda tomar el valor UI y la variable B pueda tomar el valor BJ. ¿Sí? Entonces, así la probabilidad P estaría dada como UI, BJ. ¿Sí? Punto. La probabilidad de que la variable U y B puedan tomar cualquiera de sus posibles valores, esta probabilidad debe ser 1. Entonces, si yo tomo esta probabilidad que depende de U y de B y la sumo sobre todas las posibilidades
de que la variable u tome el valor u1, u2, u3, así todos los valores. Entonces debo hacer correr la i que va de 1 hasta n y la j que es para la variable b correría de 1 hasta n. Cuando yo sume sobre todas estas probabilidades me debe dar un 1. Sea P, la probabilidad P, le voy a poner subíndice U, de UI, la probabilidad de que la variable U pueda tomar el valor UI. Entonces, si hago esto, si yo quiero la probabilidad de que la variable U pueda tomar el valor UI, me quedaría, debo de hacer una suma de esta probabilidad que depende de UI, BJ. ¿Sí? Si yo sumo sobre todo los valores de I, con I que va de 1 hasta N, o puedo también tomar la probabilidad de BJ igual como la suma con J igual de 1 hasta N, la probabilidad que depende de UI y de BJ, pero sumando sobre J, ¿sí? De esta manera. De esta manera. Voy a subir un poco. ¿Sí van anotando, chicos? ¿Sí van anotando? Sí, doctora. Sí, sí. Sí, doctora. Bueno, voy a subir un poco. Se dice que las variables son estadísticamente independientes. Son estadísticamente independientes se dice que las variables son estadísticamente independientes o descorrelacionadas si esta probabilidad que depende de UI y de BJ la puedo escribir como una probabilidad que solo depende de U por una probabilidad que solo depende de B. Si la probabilidad la puedo escribir como el producto de dos probabilidades, entonces digo que las variables son estadísticamente independientes. ¿Sí? ¿Puede repetir? Acá dice, se dice que las variables son estadísticamente independientes o descorrelacionadas si esta probabilidad que depende de dos variables UI y BJ la puedo escribir como una probabilidad que depende de UI por una probabilidad que depende de BJ. Ya. Si lo puedo hacer así, digo que las variables son independientes. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando hayan terminado de anotarlo para que me cambie yo a la siguiente hoja. Listo. ¿Sí para todos?
No, doctora. Ustedes me dicen. ¿Sí? Chicos, Sí. me voy a pasar a la siguiente hoja. Ahorita de cualquier manera se los mando por WhatsApp este apunte. Voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces quiero ver las propiedades de los valores medios. Las propiedades de los valores medios. Entonces dice, sea f una función que depende de u y de b. Como es el valor medio, le voy a poner una raya acá arriba. Le puedo poner así o le puedo poner así. Pero en este libro, el valor medio lo trabajan como coma b. Entonces, propiedades de los valores medios. Sea esta función, su valor medio, cualquier función de u, cualquier función de u y b, cualquier función de u y b. El valor medio se define como, vean, habíamos dicho, si yo tengo una probabilidad que depende de UI y de BJ, si yo sumo sobre I de 1 hasta N y sumo sobre J que va desde 1 hasta N, o sea, tomo todos los valores posibles que puede tomar la variable U y también considero todos los valores posibles que puede tomar la variable B. Cuando yo haga esta suma me debe dar un 1. Si ahora quiero calcular el valor medio de la función, esta función f, si quiero su valor medio, la debo de escribir como la suma con i igual de 1, le voy a poner hasta m. La suma con j igual de 1 hasta n. De esta probabilidad que depende de UI, BJ, la probabilidad por la función que depende de UI, BJ, ¿sí? La probabilidad me debe dar un 1. Si quiero el valor medio, tengo que multiplicar la función por la probabilidad, ¿sí? Ahora, si yo quiero el valor medio de la función f, que nada más depende de u, me debe quedar la suma con i igual de 1 hasta m, la suma con j igual de 1 hasta n, de esta probabilidad por esta función f(ui). Entonces, si observan esta probabilidad, no depende de b. Como la función depende de ui, no depende de los valores que tome la b.
Entonces, esta función la voy a poder escribir como la suma con i igual de 1 hasta m de esta probabilidad que depende de ui por f de ui. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿por qué? Porque no depende de de los posibles valores que tome la b, como tengo calculada la función. Entonces, sean f, sean f y g, cualquier funciones de u y b, sean funciones de v. Entonces, el valor medio de f, v más g de u, b, su valor medio, ¿a qué va a ser igual? Bueno, para lo que tengo que hacer es tomar la definición. Esta es la definición. Tomo la definición. Me queda la suma con i igual de 1 hasta m. La suma con j igual de 1 hasta n. La probabilidad de ui, bj. O sea, copio este término como está según la definición. Para esta definición, acá tengo f, que depende de u y de b, y entonces la copié acá. Ahora del lado izquierdo tengo f de u y b más g, que depende de u y b. Entonces ahora este término lo debo copiar de este lado. Esa es simplemente la definición. Me quedaría f, que depende de u y de b, más g, que depende de u y de b. Nada más estoy copiando la definición. ¿Sí? Vean acá en la definición, si acá le puse u y b, a la u le puse el índice ui, porque tengo una sumatoria para i, y a la b le puse el índice j, porque tengo un índice para j. Entonces acá debería llevar los índices i, j y j. Sí, esa es simplemente su definición. Y nosotros sabemos que la suma, esta suma la puedo aplicar la operación distributiva sobre la probabilidad, y puedo aplicar la suma de la sumatoria de dos funciones es igual a la sumatoria de cada una de las funciones. Entonces esto me va a dar igual la suma con i igual de 1 hasta m, la suma con j igual de 1 hasta n. Me quedaría la probabilidad ui, bj por f ui, bj más la probabilidad que depende de ui, bj por la g que depende de ui, bj. Y ahora yo sé que la sumatoria de una suma de funciones es igual a la sumatoria de la primera función más la sumatoria de la segunda función. Entonces me quedaría la suma con i igual de 1 hasta m, la suma con j igual de 1 hasta n, la probabilidad de que la variable u tome el valor ui y la variable b tome el valor bj por la función ui, bj más la suma
con i igual de 1 hasta m, la suma con j igual de 1 hasta n, de esta probabilidad que depende de ui, bj, por esta función g que depende de ui, bj. ¿Están de acuerdo? Pero este término, ¿qué cosa es? El primer término, ¿qué cosa es? Vean su definición. ¿Qué cosa es el primer término? El valor. Es el valor medio de u, b, su valor medio. ¿Y el segundo término qué cosa es? El valor medio. De g más g de u, b, su valor medio. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que me da. Entonces, el valor medio, si yo tengo dos funciones, f, b, más g que depende de u, b, si tomo su valor medio, es igual al valor medio de cada una de las funciones. Esa es la conclusión. Voy a detener un segundo la grabación para que tengan tiempo para anotarlo.